Comenzamos. Bienvenidos todos a este su espacio, el espacio del emprendedor, el espacio para todas las personas que están aprendiendo junto con nosotros respecto a los negocios. Bienvenidos a Podcast Café, Ideas y Negocios. Yo soy su amigo Fer Rivera y les agradezco tenerlos en esta emisión. ¿Me acompaña? Hola, ¿qué tal? Yo soy Yulisa Gutiérrez y también estoy encantada de una vez más estar aquí, muchachos, con ustedes y sobre todo con toda esa audiencia que nos ha acompañado en estos últimos episodios y pues bueno, a ver qué se ve en este episodio más. Pues muy contentos de estar en un episodio nuevo y con invitados de talla que ya se los han de imaginar, ahorita los van a ver, pero bueno, un gusto que nos acompañen en esta nueva emisión, en este nuevo episodio. Gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos ven en YouTube, gracias por seguirnos, gracias también por compartir nuestro contenido y tendremos muchos más contenidos como este. Soy su amigo Víctor Rivera y gracias por estar en este episodio. Y bueno, el día de hoy, como se nos está haciendo costumbre tener grandes invitados, hoy nos acompañan unas personas con... Hablamos de millones de seguidores ya en redes sociales, ¿eh? Ok, muy bien. Han escrito libros, han viajado por muchos estados de la República, además de otros países, Wow. impartiendo cursos, conferencias sobre la técnica de enseñanza que tienen. Y ellos son, los voy a dejar que se presenten. ¿Sale? Un aplauso para nuestros invitados. Bienvenidos. Jesús Grajeda e Irene. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Yo soy Irene Oaxaca, soy de Guatemala, específicamente del departamento de Petén. Saludos a todos mis paisanos que me están viendo o escuchando por ahí. Yo hago contenido de física, un poquito de matemáticas, pero más física en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Fisirene. Y pues nada, es un gusto para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Irene, por acompañarnos. Las redes sociales van a estar apareciendo en su pantalla y los que no nos están viendo, nos están solo escuchando, en la descripción del video van a aparecer. Continuamos contigo. Hola, yo soy Jesús Grajeda. En redes me conocen como Matellizos. Bueno, aparezco de diferentes formas, pero Okay. me pueden buscar como Matellizos, así con Y o con Y. Me pueden buscar también como Profe Jesús Grajeda Rosas o como Matemáticas con Grajeda. Y en efecto, soy creador de contenido académico, específicamente yo sí hago nada más videos de matemáticas y sí ya tengo pues unos 8 añitos ya haciendo contenido, ya es un buen rato. Y en efecto, pues sí, he estado pues haciendo varias cosas que tienen todas relación con matemáticas. Fui docente durante 6 años a nivel secundaria y nivel superior. También he estado haciendo algunos libros de matemáticas específicamente. He impartido algunas conferencias, ponencias en diferentes estados de la República y algunos otros países. Wow. Así que, pues sí, ahí hay muchas cositas de qué platicarles. Y pues gracias por la invitación. Yo sentía como que por mi perfil como que no tenía mucho que decir acá, pero pues ahorita que me estaban platicando más o menos de qué va a ir esta charlita, creo que pues realmente sí hay muchas cosas de qué podemos hablar aquí en su podcast. Así que gracias por la invitación. No, pues que agradecen. Nos sentimos muy halagados de tenerlos aquí en este espacio y escucharlos hablar de lo que hacen me impresiona. Claro. Sí. Empezando por algo muy particular, las áreas en las que se han especializado, física y matemáticas. Lo que para muchos esto pareciera una historia de terror o en la escuela todos crecimos o estuvimos con ese miedo de esas materias. ¿En qué momento nace el amor por estas materias? A ver, platíquenos. ¿Empiezas? Ok, pues específicamente yo recuerdo que siempre me gustaron mucho las matemáticas, pero no sentía que fuera mi materia favorita, por así decirlo, ¿no? Me gustaban también, no sé, las cosas relacionadas con biología, por ejemplo. De repente también me gustaba mucho la historia, cuando me platicaban de los mayas, de los aztecas, pues me emocionaba un montón, ¿no? Pero yo creo que más o menos por ahí, como en sexto de primaria, es que empecé a agarrarle más gusto a las matemáticas, específicamente cuando estaban hablando del tema de raíz cuadrada. Si recuerdan, yo sé que se acuerdan bien, pero cuando uno está calculando la raíz cuadrada,
pues un proceso, vamos a decirlo, un poco extraño, que realmente pareciera como que haces magia para poder llegar a la respuesta. O sea, tú partes de decir, voy a buscar un número tal que elevado al cuadrado te dé el que está dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, puedes empezar a hacer algunos mentales, puedes empezar a hacer algunos así de memoria, y ya después te ponen como un proceso, un algoritmo que llevamos en matemáticas para poder llegar a la respuesta. Y pareciera que ese algoritmo, o sea, ese proceso no tiene nada que ver, pero al final llegas a la respuesta. Entonces, cuando a mí me presentan eso, recuerdo que estaba preparándome para la Olimpiada de Matemáticas, bueno, la Olimpiada de Conocimientos de primaria en aquel entonces, se me hizo como algo mágico. Entonces, esa fue como la primera vez que yo sentí que realmente, como dije, oh, aquí hay algo interesante. Fue la primera impresión. Fue la primera. Wow. Ajá, y ya después, recuerdo que por ahí como en segundo de secundaria, uno de los maestros, el maestro que me da clases de matemáticas, nos dejó un reto que yo no sabía que se resolvía por sistemas de ecuaciones. Entonces, típico reto, ¿no? Que te dice, la edad de Juanito aumentada en 3 años es igual a bla, 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 ¿no? Entonces, pues ya, realmente tú tenías que plantear un sistema de ecuaciones, pero nosotros todavía no veíamos ese tema, por ahí en segunda secundaria. Sí. Entonces, pues yo lo resolví, no sé, después de 4 horas como prueba y error, buscando cómo resolverlo, y al siguiente día el maestro dice, pues eso que hicieron ustedes de tarea, se puede resolver con esto, y tardamos 3 minutos en hacerlo así, ¿no? Entonces, para mí, otra vez fue como que, ¡pam!, otro golpe, ¿no? Es decir, qué bonito esto. Sí. Entonces, esa es la segunda, y hubo una tercera, pero esa, curiosamente, ya es hasta que yo soy docente, ya dando clase. Recuerdo que estaba dando clase en el TEC de Monterrey, yo trabajé ahí dando clase a nivel licenciatura, 6 años. Wow. Bueno, generalmente eran futuros ingenieros, o futuros economistas, o futuros administradores y contadores, pero la mayoría eran futuros ingenieros, la mayoría de las materias que me dejaban. Entonces, hubo una ocasión en la que me metieron a un equipo donde había que resolver un reto. No nosotros los maestros, sino los alumnos. Entonces me dijo la persona que era encargada del reto, me dijo, oiga, profe, ¿usted podría enseñarles específicamente esto? Que para no hacerlos tantos bolas, era de algo que se llama matrices. Otros ingenieros también, recordarás. Entonces, era de matrices. Claro que sí. Y me dijeron, pues hay que enseñarles que es una transpuesta de una matriz inversa, bla, 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 ¿no? Que la verdad, pues, como los programas son como un poquito, vamos a decirlo, pues no son de cierta forma tan transversales que digamos, entonces la verdad es que como que te dan un poquito de acá y lo ponen un poquito de acá y lo ponen, entonces así está acostumbrado uno a dar, ¿no? Entonces es complicado que realmente uno vaya con el que enseña microeconomía y no sé qué, pues para que pueda hacer un proyecto transversal realmente, y más si estás en nivel superior, y más si eres en una escuela donde realmente ni siquiera conoces a tus otros colegas, ¿no? Pero entonces esa vez me invitan a ese proyecto y me dice el encargado del proyecto, pues necesito que les des esto y esto de matrices. Va. Entonces ya, pues yo lo preparo, lo doy y demás, y entonces cuando ellos tenían, bueno, y para esto llevaron esa parte que era de matrices conmigo, con otro maestro otra cosa, con otro y con otro, no sé cuántos fuimos en total, pero yo sí le calculo unos 5 o 6. Entonces, cuando pasa esa semana de que ellos tenían que prepararse, tenían que presentar un proyecto. Al final recuerdo que lo que tenían que hacer ellos era crear algo que llamaban como carpeta de no recuerdo exactamente el nombre, pero de inversión, ya, una carpeta de inversión. Entonces ellos tenían $1 millón ficticio, y con ese $1 millón tenían que decir a dónde lo iban a meter, ¿no? Invertir. Ajá. Pero de una manera inteligente, ¿no? Considerando la volatilidad y no sé qué tantas cosas, ¿no? Que realmente no son dineras. Ajá, entonces ellos tenían que decir, pues yo voy a ir tanto por ciento de ese $1 millón para acá, tanto por ciento para acá, y de una manera inteligente, y obviamente metiéndole matemáticas y simuladores y bla, 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 ¿no? Bueno, entonces el punto es que pues ya yo me meto ahí con el grupo de maestros para evaluarlos. Obviamente yo iba a evaluar mi parte, y entonces cuando empiezo a ver cómo empiezan a relacionar los alumnos, porque pues ellos eran estudiantes de eso, empiezan a relacionar los conocimientos de tal maestro, de tal maestro, de tal maestro, y le toca después relacionar la parte de matrices, que fue lo que yo les enseñé. Se me hizo como algo realmente sorprendente, porque ellos terminaron diciendo cuánto había que invertir en tal empresa, cuánto en esta, y cuánto en esta, utilizando conocimientos que yo les había dado, que honestamente, desde mi punto de vista, eran cosas que estaban muy aisladas, y hasta ahí yo dije, la verdad, es que hermoso. Sí. O sea, ahí me dio muchas ganas de decir, pues yo quiero seguir aprendiendo más cosas también. Fue la gota que derramó el vaso. Totalmente. De decir, totalmente. Me enamoré de las matemáticas. Sí, o sea, yo creo que fueron esos 3, ¿no? Como que fue una primera subidita con algo, pues vamos a decirlo, un poquito aislado también, después otra subidita, y al final ahora sí como que decir, a ver, esto que yo estoy dando realmente sí le sirve a mis alumnos, y realmente lo están utilizando para cosas súper buenas.
Porque seamos honestos, y bueno, y aquí estamos en un podcast donde la gente va a escuchar cosas como esta. Claro. Si tú tienes 100,000 pesos, pues normalmente dices, mira, como que está bueno poner una taquería, pero ¿qué estudios haces realmente para decir voy a poner una taquería? Y entonces ellos realmente sí se supone, pues, ¿no? Que hicieron todo un estudio, utilizaron diferentes estrategias, utilizaron matemáticas para poder determinar desde un punto de vista más científico a dónde iban a invertir ese dinero. Y entonces yo creo que esos fueron como los 3 momentos en los que yo dije, wow, me quedo con mis matemáticas. Oye, ahí me surge Sí. una duda. Cuando eras niño, ¿te gustaban las matemáticas? ¿Quién era Jesús Grajeda en la primaria, por ejemplo? ¿Te gustaba en la primaria las matemáticas? ¿O como que también como que le batallabas un poquito? Porque pues todos tenemos diferentes etapas claro. con las matemáticas y pues no sé cómo ocurrió contigo. Pues realmente era siempre como medio ñoñillo, entonces no le batallé. O sea, de batallarle, no, a ninguna de las materias. Creo que terminé como con 9.9 de la primaria. El rico siempre humillando al pobre. Entonces, no, como de batallarle, no. No, siempre Y te gustaron. sí. O sea, sí te gustaron, pero te enamoraron hasta En esos momentos, sí. Buenísimo. Sí, no, pero así como tal que yo recuerde que le batallaron algo, no, como tal. Aquí sus problemas no son de ese tipo. O sea, aquí Son de otro tipo. sí, no, se nace. Con eso se nace. Irene, a ver, tú cuéntanos, ¿cómo nace el...? A mí no me gustaban las matemáticas. ¿De verdad no Tú te eres de gustaba? nuestros tiempos. Es que había algo que en particular no me gustaba y era que nunca me respondían por qué. Ok. Siempre- yo recuerdo muy claramente cuando empecé a ver suma, resta, multiplicación, división de fracciones en la primaria. Justamente creo que fue en quinto de primaria. Y yo le preguntaba a mi maestra por qué se tenía que multiplicar cruzado en la división. Y me decía, porque es más fácil. Yo, bueno, sí, es más fácil. Me quedaba así, ya, Sí. como que no me respondía esa Ya. pregunta. Sí. Ya ahora yo pues veo los videos de mi esposo y digo, wow, o sea, me hubieran explicado eso a mí en la ¿Por primaria. qué? Yo sería, no sé, sería una ganadora de las Olimpiadas a nivel mundial. Sí. qué sé yo, ¿no? Ah. Porque sí, en cierta parte sí me gustaban, pero no me gustaba que no me respondían los por qué. Ya. Eso me ponía demasiado nerviosa, me estresaba muchísimo y el que te estrese algo significa que no te gusta. Sí. Sí, exacto. Entonces, pero me empezaron a gustar justamente cuando me metí a las Olimpiadas. Muy Ahí bien. ya empecé a ver como un poquito de cosas diferentes, como un poquito de demostraciones. Ahí sí, como por qué pasa esto, por qué se multiplica así, por qué tenemos que bajar el doble del número que está arriba, por qué pasa eso, ¿no? Entonces ahí fue donde me empezaron a gustar un poco más. No gané en las Olimpiadas, pero aprendí mucho. Pero aprendiste. No me divertí. Pero fue divertido. Muy bien. Sí, así. ¿Y la física? Pues ahí viene. Una cosa es como entender por qué funcionan los procesos matemáticos y otra es en dónde funcionan, en dónde Ok. se aplican. Sí. Y ya cuando yo empecé a ver física y vi que las fórmulas de la física, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿por qué es distancia entre tiempo? ¿Por qué es eso, no? Eso es justamente matemáticas, es Sí. proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, todo ese tipo de cosas. Y ya cuando vi que se aplicaban a algo real, que tal vez yo no me aplican en la vida diaria porque pues nunca recuerdo haber utilizado el movimiento rectilíneo uniforme, pero que sí tiene una aplicación Sí. real en otras materias, Sí. ahí fue donde me empezó a gustar cautivar. muchísimo. Sí, ya empecé yo a estudiar mucha física, también fui a Olimpiadas, tampoco gané, pero aprendí mucho, sí, y ahí fue donde me empezó a gustar mucho. Sin embargo, me gustaba mucho también otra parte que era como el arte. Entonces, pues yo estudié Magisterio de Educación Infantil. Esa fue la carrera que estudié en una escuela normal en mi país. Y me gradué como maestra de Educación Infantil. Y ya cuando pasé a la universidad, yo dije, bueno, pues ahora sí, matemáticas. Vamos, ya. Cuando me gradué de Magisterio Infantil, yo obtuve una plaza por mis calificaciones. Pero yo quería ir más allá todavía. Y dije, pues, ¿por qué no una segunda plaza, no? En otra cosa que también me guste, así que empecé a estudiar matemáticas también. Pues también con el objetivo de ir viendo hacia lo económico, hacia mi futuro también, ¿no? Pues qué mejor que trabajar en algo que realmente te gusta, ¿no? Sacar provecho Claro. de eso. Sí, ya empecé a estudiar un profesorado de educación media con especialización en matemáticas y física en mi país. Estudié 2 semestres de esa carrera en la Universidad San Carlos de Guatemala y pues la verdad es que ahí también logré aprender muchas cosas, sobre todo la parte experimental de la física. Eso fue lo que me apasionó muchísimo. Recuerdo que creé un dinamómetro
algo que en mi mente, ni por mi mente pasaba cuando yo estaba apenas saliendo de la preparatoria. No pasaba por mi mente lo que era un dinamómetro todavía, a pesar de que sí ya había llevado un poco de física. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que me hicieron decir como que, ay, yo quiero enseñarle al mundo también cómo aprendí estas cosas, quisiera enseñárselas de otra manera, porque en cierta parte también yo veía videos de física y demás, pero no me quedaba conforme con la explicación. Y eso fue justamente también lo que me llevó como a hacer mi canal. Parte de la motivación de mi esposo también, ¿no? Wow. Que fue el que me terminó motivando, porque hasta cierto punto hay ciertas inseguridades que te dicen, pues es que no sé si lo quiero hacer o no, pero, y eso es lo que hago actualmente. Ahorita, actualmente no estoy subiendo tanto contenido porque estoy en otro proyecto educativo también, pero sí es algo que me apasiona y así fue como empezó mi amor, justamente por ir viendo las aplicaciones, las demostraciones y demás. Después de escucharlos hablar, estoy enamorado de las matemáticas, de la física, y yo también quiero saber todo eso. Sí, o sea, te lo transmiten de una Sí. manera Sí. que dices, no me había puesto a pensar que todo nos lo enseñan como muy cuadrado, es que sumas más esto y te da esto, pero Sí. pero cuando empiezas a sentir esa sensación de, ¿pero por qué? O sea, Porque así lo han hecho durante años, Sí. entonces esa así la es, respuesta, sí, siempre ¿no? nos Y, dicen. pero solamente se queda la respuesta ahí, hasta ahí. Sí. Pero qué padre que les nace justamente de esto y la verdad es que mis respetos nos sentimos muy orgullosos de tenerlos en Sí. este espacio y pues sé que han tenido un gran camino. No, y mira que han dicho algo muy importante, que el modelo de educación con el que crecimos es muy, así se tiene que hacer, así se tiene que hacer. Y eso nos va generando dudas que no siempre se descubre la verdad, ¿no? Entonces, llevarlo a la vida práctica es lo que hace que te enamores de, es lo Sí. que hace que le entiendas el sentido a la situación, ¿no? Entonces, es muy útil. Sí. Y ahora una pregunta. Cuando estaban pequeños, más pequeños de lo que están ahora, siempre dijeron, ¿sabes qué? Cuando yo sea grande quiero dedicarme a la docencia o quiero dedicarme a enseñar, o querían ser bomberos, o ¿en qué momento fue que dijeron quiero ser docente o quiero dedicarme a enseñar? En mi caso, empezó cuando estaba yo en la educación preprimaria. En mi país le decimos parvulitos, aquí le dicen kinder. Kinder, así Ajá. es. Empezó justamente ahí cuando tuve un compañerito que necesitaba ayuda, estaba llorando mucho y yo lo calmé y le empecé ¿En el kinder? Sí, en el kinder. No Yo es que sé las cómo- integrales, decía. Ya ven. El texto. Sí, yo recuerdo perfectamente, recuerdo quién es también, él vive justo donde yo vivía también antes, fue mi compañerito así, el más llorón de la clase, y se acercaba y yo le decía, mira, no sé qué, empezaba a explicar cómo funcionaba la plastilina, y ya con Wow, eso se mira, desde entonces la vocación. Desde entonces yo he sentido el amor por impartir clases a niños. Ahora imparto clases a estudiantes de secundaria y preparatoria, en las áreas de matemática y física, y también química de repente, ¿no? Pero mi pasión siempre fueron los niños, de hecho por eso me gradué de eso. Siempre me gustaron mucho las manualidades, como enseñar desde otras formas más divertidas, porque es justamente con niños, ahí sí la educación debe Sí. ser más lúdica. Ajá, entonces ahí yo siento que sí, mi pasión por la didáctica, por la enseñanza empezó cuando yo era una niña, justamente. O sea, desde siempre tú ya tenías la Sí, vocación y la yo decisión nací de con lo que eso, querías. sí, así. Perfecto. Matellizos. En mi caso no, pero antes de pasar, porque ahí ahorita tocaron dos cosas que son importantes. Tú hablabas, antes de pasar con Sí, la respuesta, hablabas de que luego nos enseñan cosas muy cuadradas, ¿no? Pero aquí debo decir algo que va a doler, pero es real, para que lo pongan como titular. Sí. Ok. Sí, va. A ver, todos prepárense. La verdad es que la mayoría del tiempo no te dicen por qué funcionan, porque los maestros no saben. Es algo duro, pero es real. Y no, pues, tampoco no es como que quiera hablar mal de los colegas ni nada, pero también hay que ser realistas. El sistema en México, al menos, y supongo que en la mayoría de los países de Latinoamérica, no te permite realmente que seas un buen maestro, en muchos sentidos. Porque, por ejemplo, si tú perteneces a la educación pública, lo que se privilegia más que la capacitación del docente es si va a las marchas, si apoya en las manifestaciones y bla, bla. Entonces le cuenta más eso al maestro que realmente seguirse capacitando para poder aprender.
Hace más o menos como unos, yo creo que ya unos 10 años, di un taller que se llama Cómo enamorar a tus alumnos de las matemáticas. Y recuerdo que muchos de los maestros que llegaron, lo oferté justamente del pueblo donde somos originarios, de Lombardía. Saludos a la gente de Lombardía. Lo oferté, y esa vez como era apenas la prueba piloto, era un tallercito de 3 horas, y les dije, pues vénganse gratis quien quiera. Llegaron como 60 maestros. Wow. Okay. Ajá, entonces, pues ahí iban, y les digo, tiene como 10 años de eso. Ya después lo repliqué y demás en otros lugares, y la verdad es que fue un éxito ese taller. Y entonces, esa vez que llegaron, muchos de los colegas que estaban ahí, que eran incluso maestros mucho más grandes que yo, muchos de ellos, me dicen, profe, le digo la verdad, tenía desde que salí de la normal que no tenía un taller. Porque sí tenemos talleres, pero normalmente son, pues, que de grilla, que no sé qué, y llega alguien y no los dejan, pues. Entonces, me comentaban eso, ¿no? Y la verdad es que iban bien contentos, decía, profe, voy a hacer la parte número 2, y de verdad me lo pidieron mucho. Ya después empezaron como algunas coordinaciones sectoriales y ¿cómo se llaman? Supervisores escolares a llamarme, ¿por qué no vienes a Arteaga? Y fui a Arteaga a dar el taller. ¿Por qué no vienes a la Huacana? Fui a Huacana, luego fui a Italia, luego aquí en Morelia 2 veces, y luego a Sinapecuaro, y luego 2 veces a Namarabatío. Entonces estuve como dando el taller en diferentes partes. En total fueron 13 las que di el taller, pero en un transcurso de años, ¿no? Así más o menos pues daba 1 o 2 por año. Y entonces, les digo, esa vez me comentaba eso uno de los maestros, y es que la verdad, regresando entonces al punto, es que como no lo siguen capacitando, entonces el maestro pues va a enseñar lo que aprendió. Y entonces yo me daba cuenta que realmente sí tienen muchas carencias muchos de los colegas, no digo que todos, evidentemente hay unos maestros que son una chulada maestros, y que saben un montón de cosas, pero de manera general la gran mayoría de los maestros, por ejemplo en primaria y secundaria, pues saben lo que supieron cuando les enseñaron en la normal, pero ya después ya no siguieron. ¿Por qué? Porque el mismo sistema no les permitió seguir aprendiendo más cosas, y sobre todo no les exigió. Ya. Entonces ese es un gran problema. Entonces de tal manera que si tú le preguntas, yo me atrevería a decir que casi a cualquier maestro de primaria, ¿por qué funciona el algoritmo de raíz cuadrada? Yo diría que más del 90% no sabe por qué. No tiene idea, pero no tiene idea. O qué significa una noción básica como mínimo común múltiplo, no saben qué es un mínimo común múltiplo. Saben que se hace una tablita y que bla, 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 y que vas descomponiendo factores primos, pero no entienden realmente qué es. Ajá, entonces ese es un gran problema. Entonces, si el alumno va y le pregunta al profe, ¿no? Oiga, profe, ¿pero por qué salió ese número? Pues es que como decías, no es que pues es que así se ha enseñado siempre, ¿no? Y pues ya está, ¿no? O si no te dan la falsa esperanza de que es que en la secundaria o en la prepa todas esas pues que en el libro viene así es como yo le entendí que es. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y el otro punto, ya no recuerdo cuál fue otro punto que mencionaste tú, que dije, ahí está bueno. Ya. El otro punto que tú comentabas era que yo creo que te va a contradecir un poquito ahí, y que voy a contradecir a la mayoría de las personas que opinan esto, porque son muchas, que dicen, es que hasta que no aplicas realmente la matemática es donde puede hacer que te empiece a gustar. Creo que eso es malo, que estemos como esperando a que realmente tenga una aplicación la matemática tal cual. Me explico por qué. Si nosotros, por ejemplo, agarramos los programas de cualquier país e intentamos empezar a aplicar los diferentes temas, vamos a ver que los que vamos a poder aplicar son cosas básicas nada más. Regla de 3, porcentajes, fracciones, y se acabó. Ya los demás, lo que haces es que te inventas situaciones bien forzadas para poderlos meter en algo. Por ejemplo, sistemas de ecuaciones. Entonces lo te dicen, profe, ¿para qué se aplica el sistema de ecuaciones? Lleva uno. Pues imagínate que tuvieras un problema donde te dijeran, el doble de la edad de Juanito, no tienes eso en el día a día. No tienes eso en el día a día. Entonces, si bien hay una aplicación, pero es una aplicación realmente que está forzada. Sí. Entonces, el hecho de que nosotros estemos vendiéndole al alumno es que mira, aquí vas a aplicar para esto, para esto, sí, tema para esto y para esto, realmente le estás dando un montón de situaciones que él en su vida de todos va a tener, no las va a tener. Hay un conferencista y escritor que casi ya me chuté su mayoría de sus libros, que se llama Adrián Paenza, y él ponía una analogía, decía, imagínate que tú llegas y le das una caja de herramientas a un muchacho, ¿no? Y le dices, pues mira, este que está aquí sirve para cuando tú tengas una silla y se te dañe tal cosa. Este que está aquí sirve para que, y este que está aquí, y le das un montón de herramientas, pero de situaciones que él no tiene, y dices que yo no tengo silla, yo tengo un sillón. O sea, entonces, todo lo que me estás dando realmente, si bien es verdad que se puede aplicar allá, pero en lo que yo tengo no me va a aplicar. Y entonces, yo, por ejemplo, hace poquito me decían los alumnos, profe, ¿dónde voy a aplicar el tema, por ejemplo, de logaritmos? Y yo les decía, la verdad, apréndetelo, pero yo que sepa nada más, yo nunca lo he aplicado, logaritmos, y soy maestro de matemáticas, y nunca he aplicado logaritmos. Pero sí,
En su momento, en algunas prácticas en la carrera, que eran prácticas otra vez también totalmente hechas para determinada cosa, lo utilizamos para calcular concentraciones, logaritmos de concentraciones, que al final con eso sacas una concentración de un ácido o de una base. Cosas ya muy, muy, muy específicas, ¿no? Entonces le decía, para eso lo utilizábamos allá. Ahora, ¿quiere decir que ese conocimiento lo vas a aplicar en tu día a día? No. Entonces, yo prefiero decirles la verdad a mis alumnos, la verdad es que no necesariamente vas a aplicar las matemáticas al día a día, va a ser muy complicado, y si las aplicaras te vamos a dar cosas muy forzadas. Entonces yo mejor prefiero decirles, ¿sabes qué? Disfrútalas porque son hermosas, son como mágicas, porque tú puedes hacerle por allá o por acá y el otro por acá y llegas a una respuesta y digo, qué bonito que las matemáticas te permitan hacer eso. Entonces yo creo que más que estar tratando de buscar aplicaciones, es tratar de que el alumno se enamore en sí de las matemáticas por lo que son las matemáticas. Por ejemplo, ¿de qué te sirve saber quién pintó la Mona Lisa? Pues de nada. ¿De qué te sirve ver la Mona Lisa? Pues de nada. O sea, siendo así estricto no te sirve de nada. O sea, tú vas a ir a lo mejor al Museo del Louvre y vas a ver la Mona Lisa y decir, pues qué bonita, y te va a llenar a lo mejor de emoción y ya. Bueno, pues para una persona que entiende matemáticas, el hecho de que vea una demostración se emociona como ver la Mona Lisa. Entonces, ahí hay disfrute también. Y no es entonces del todo necesario que alguien le dé una aplicación a ir a ver la Mona Lisa, porque no la hay, pero hay disfrute. Ajá, entonces es por donde yo creo que más bien tendría que estar el camino. Pero desafortunadamente, la mayoría de las reformas, si no es que todas, siempre tratan de decir, es que ahora sí vamos a ver que las matemáticas sean aplicadas para el niño, y tratan de meterlo así. El problema es que después se topan con que en los programas meten factorización, y yo les digo, a ver, apliquen factorización. No se puede. No, es que si tienes que crear una situación, no se puede, porque llegan los pedagogos y te quieren decir a fuerza que quieres que aplique, que en tu clase que vayas a aplicar factorización, y yo les digo, pues es que no hay forma de aplicarlo. Le digo, dígame usted cómo lo aplico. No, es que tú eres el que sabe de matemáticas y entonces pues no puedes nunca. Claro. Ajá, entonces les digo, ahí hay varias cosillas y aunque de repente puedan parecer, pues para la mayoría, incluso de las autoridades educativas, como un poco dolorosas, pero es que como que nada más van como replicando algo que ellos consideran que así debería ser y que realmente pues no lo es, o sea, no lo es. Sí. Incluso, o sea, ustedes llevaron matemáticas a sus carreras. Tú llevaste más matemáticas en tu carrera por ser ingeniero, pero si te fijas en tu día a día realmente vas a aplicar un 10-15% de lo que las aplicaste. Ahora, ¿quiere decir que no las tengas que llevar? No, porque formaron en ti muchas cosas, un pensamiento analítico, resolución de problemas, un montón de cosas que te dejan, pero al final no quiere decir que vaya a tener una aplicación directa, y mucho menos porque la gente luego espera eso, que vas a ir a las tortillas y vas a decir, me das X cuadrada más Y cuadrada. No va a pasar eso, y la gente lo que muchas veces parecía que eran los comentarios con los que terminabas, ¿no? Con tus amigos, y yo, ¿para qué voy a ocupar esto? Sí. No, pero justo tocabas un tema muy importante, y es lo que te generan las matemáticas. Está bien, no todo va a ser un caso práctico que lo vas a aplicar, pero el razonamiento que te lleva a ver las opciones, los caminos, eso sí, en la vida cotidiana te va a agilizar la mente, no te vas a conformar con lo evidente, vas a buscar más allá, vas a ver el porqué de más cosas. Entonces creo que esa es una de las ventajas de las matemáticas. Y yo es lo que les platicaba a ellos cuando hablamos justo del tema de las matemáticas en la carrera. Que, oye, está difícil. Sí, pues sí está difícil, pero ¿y para qué te sirve? No, pues con una compañera me decía, oigan, alguien ya utilizó este programa que tanto nos costó. No lo he usado y no creo usarlo, ¿no? Sí. Pero el saberlo usar, el haber aprendido esas técnicas te obligan en el día a día toma de decisiones. Claro. Sí. Algo tan práctico como es una toma de decisiones, que no te vas a conformar con lo evidente. Vas a tener que hacer los panoramas, vas a tener que pensar más allá. Hay error, claro. Diferentes cosas, sí. Sí, te permite ser más lógico y más crítico. Sí. Yo le decía, justamente yo la semana pasada estábamos terminando un curso y reafirmando lo que él dice, di un tema que se llama justamente aplicación de las ecuaciones cuadráticas. Y es que el tema es así, aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas. ¿Dónde se aplican las ecuaciones cuadráticas? En la matemática. Ahí mismo. Sí. Cuando les dije, de hecho, les puse un ejemplo en el que tenemos un rectángulo, la base y la altura tienen expresiones algebraicas, se multiplican y se encuentra el área. Pero para encontrar justamente tal cual el perímetro, por ejemplo, de la figura, necesitamos saber el valor de x. Y ese valor de x se encuentra resolviendo toda una ecuación cuadrática. Por medio de la fórmula general, por medio de factorización. Entonces la factorización, la fórmula general, la cuadrática, se aplica ahí en otro problema de geometría. Entonces digo,
les digo a ellos, no necesariamente las aplicaciones van a ser en la vida cotidiana, porque eso es Sí. muy, muy diferente. ¿Qué aplicamos en la vida cotidiana? Suma, resta, multiplicación, división y como mucho, proporcionalidad. Ajá. Sí. Entre más Sí. botellas de agua compro, más gasto, es proporcionalidad, eso se entiende, ¿no? Pero la cuadrática, pues eso no. Entonces les digo, las aplicaciones de las matemáticas están en las matemáticas, Sí. que nos van a servir para otras cosas, como en la ingeniería y otras cosas, ¿no? Y Sí. en la vida O no. cotidiana, o no, puede ser que no, puede ser Sí. que nunca. Sí. Ajá. Así es. Sí. Sí, claro. Decía mi asesor de tesis, el doctor Ricardo Cantoral, en paz descanse, él era uno de los matemáticos educativos más poderosos a nivel intelectual de América Latina, y tuve la fortuna de hacer su pupilo de tesis en el posgrado, en el CIMBESTAB. Entonces él, cuando se hablaba justamente de este tipo de cosas, decías, profe, pero es que las explicaciones y demás, y recuerdo que una vez dijo él, bueno, y él era un teórico, entonces él hizo una teoría que se llama teoría de la socioepistemología de la matemática educativa. Entonces es toda una teoría que él construyó, entonces él es el fundador de la teoría. Y entonces él decía, lo que pasa es que la matemática siempre está contextualizada, decía, siempre. Y eso pues como que decíamos, pero pues yo no la veo, ¿no? Decía, lo que pasa es que muchas veces el contexto está en la misma matemática, lo que decía Irene, y entonces tal cual. Entonces hay muchas, de hecho la gran mayoría de las veces, el contexto está en la misma matemática. Y es lo que la gente no entiende normalmente. La gente de verdad piensa que vas a ir a la tienda a hacer algo cuando realmente no tiene nada que ver. O sea, tú vas a trabajar con esa X que realmente ni siquiera la ves, que realmente es un constructo que tienes y que bla, 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 ¿no? Y entonces todo el tiempo estás trabajando sobre algo que realmente únicamente vive en tu cabeza, porque realmente tal cual pues no está la X, ¿no? Y si estuviera de todos modos no tiene el sentido que tú le estás dando en la expresión matemática. Entonces sí. Es todo un relajo. Y cuando empiezas a entender eso es cuando realmente empieza a agarrarle más disfrute a la matemática. Ajá, o quién de ustedes no les pasó que una vez estaban con un problema, ¿no? Así que no podían resolver y de repente, a ver, pues llegué a 200, vas a las respuestas 200. Sí. Después de toda la noche, les cuento una anécdota que cuando estaba en la carrera, primer año recuerdo que nos pusieron un problema que era de revolver azúcar con fresas y agua, no recuerdo qué. Entonces entraban en un reactor, bueno, para esto yo soy ingeniero químico de formación, entonces entraban en un reactor y empezaban como a evaporar un poco de agua, pues para hacer la mermelada y no sé qué, ¿no? Entonces la pregunta final era como que algo así como la concentración de la fresa, ya en la mermelada, pero realmente pues no tenía tantos fundamentos matemáticos yo porque era en primero, y recuerdo que estuve toda la tarde porque no sé si fue la primera o segunda tarea que me dejaron, entonces pues le tomé una seriedad impresionante, ¿no? A resolver ese problema. Y estuve piense, y no di, me desvelé, no di, y pues en aquel entonces tampoco nada que sea GPT ni nada de eso, ¿no? O sea, era pues te vas al libro, pero realmente pues no todavía dinero para libros tampoco, entonces pues cerraron la biblioteca y no encontré nada, y yo ahí todo traumado, ¿no? De que no podía resolver el problema. Entonces recuerdo que me voy a dormir, y eso de las 3, 4 de la mañana, empiezo a soñar con el problema de la fresa, ¿no? Sí, Okay. Acá traía las mermeladas, Sí, el tal cual. azúcar. Ajá, entonces, ya dormido llego a la respuesta 50%, 35%, no recuerdo, ¿no? Incluso que está con decimal, recuerdo que era, ¿no? Y entonces me despierto y yo, sí, lo apunto y me vuelvo a dormir. Y entonces ya el siguiente día, el maestro me dio pena como decir, porque yo no sabía cuál era mi proceso que llevé para llegar a esa conclusión, pero pensamos 37.5%, ¿no? Y resulta que ya cuando los 2, 3 más pilas que sí podían resolverlo, ya cuando el maestro explicó, pues sí era esa la respuesta. Entonces soñé con la respuesta, pero no supe realmente cómo es que llegué a eso, pero porque lo soñé. Yo sí Por sé, eso dice. se dice matellizos. Feliz, que me llegó. Sí, pero Sí, que de ahí nace el nombre. Ahora entiendo, ahora todo tiene Sí, no, me ha pasado que digo, yo no con las matemáticas, ¿verdad? Pero justamente en el día, la verdad es que pero sí comiendo fresas. Sí, pero sí comiendo fresas, traigo acá la mermelada, entonces, no, sí me ha pasado algunas veces en la noche, tienes un tema delicado en el día y estás dando y nada, y en la noche pasa que se te prende y con la respuesta te levantas y me ha tocado muchas veces sí escribir
porque Sí, digo, sí. se me ocurrió una idea Sí. interesante, algo, un proyecto nuevo y Ajá. así han salido unas muy buenas ideas. Y de repente me chorras también, que uno dice, No, claro, sí. ¿Qué escribí aquí? No, pasa una anécdota muy chistosa que dice, hoy soñé bien raro. Y hubo un par de ocasiones que se levantaba y me decía, hoy hice un avión. Y yo, al día siguiente fue así, ¿y ahora qué soñaste? ¿Ahora qué hiciste? ¿Ahora qué hiciste? Sí. Pero eso es bueno porque estamos aprovechando el tiempo que tenemos Claro. para resolver situaciones. No. Se despierta, idea millonaria. Sí. Un avión en forma de tigre. Ah, lo soñé. De hecho, inspiró una película, Gasolineras VIP. No, bueno, entonces, me decías, ¿sí querías ser profe o no querías ser profe? No. Yo no quería esto. No quería. No, porque realmente yo siempre quise ser médico, siempre. Sí. Ajá, hasta que ya quedé en la Facultad de Medicina de la UNAM, dije, no quiero ser médico. Ah. Pues, estuve una semana nada más ahí. ¿En serio? Sí, y Wow. me fui, bueno, yo terminé la primaria, secundaria y prepa queriendo ser médico. Entonces estudié el bachillerato de químico-biológicos, pero igual llevábamos cálculo. Pero a la par estuve en la Olimpiada de Química y de Matemáticas. Entonces, en la de Química es donde me fue un poquito mejor. Ahí estuve como en el 7º lugar estatal en la Olimpiada. Y entonces eso me hizo conocer a algunos de los delegados de la Olimpiada que eran de la Facultad de Ingeniería Química. Entonces ellos me dijeron, en caso de que tú quieras venirte para acá, ven y te metemos directamente a la facu. Entonces ni siquiera saqué ficha en la Michoacana. Porque yo quería específicamente ser médico militar. Entonces yo hice todo el proceso para ser médico militar, y en el último examen, que eran 100 preguntas, saqué 92 buenas y no quedé en listas. Ajá, pero como a la par, una tía me dijo, pues de todo modo ya estás acá en México, bueno, en la Ciudad de México, ¿por qué no haces el proceso de una vez para que te quedes en la UNAM? Y ahí sí quedé, que no era mi primera opción. Pero después de una semana que estuve viendo, dije, no, esto está aburridísimo y no me gustó y no. Entonces, como que siempre fue como una idea falsa mía, porque yo decía, es que yo quiero ser médico para curar a mi mamá desde chiquita. Entonces, como que yo mismo me creí ese cuento, ¿no? De que yo quería eso realmente. Pero ya hasta cuando ya lo sentí que realmente iba a ser médico, yo como que no me sentía realmente en un lugar donde estuviera tan cómodo. A mí me encantaba hacer problemas de química y de matemáticas, me encantaba eso. Y pues nada, a la semana me regresé y fui ahí a la facultad y ya le toqué la puerta ahí al que era el coordinador académico en ese entonces. Y yo me dijo, pues vente, ¿qué salón quieres? Pues la que sea, voy a poner la sección número 1 y ya quedé. Entonces ya estando en ingeniería química, pues me di cuenta que no me gustaba ingeniería química, pero dije, ya estuvo bueno. Entonces ya como a eso pero ya como cuarto año, cuando empecé a ver materias que ya eran más de la carrera, dije, no, como que no. Porque realmente ya en la carrera ya empezábamos a ver que operaciones unitarias, que transformación de materia y energía, y eran cosas que si bien eran, pues entre comillas, ciencias básicas, pero ya eran muy aplicadas a industria. Y entonces ya como que el colmo fue cuando empecé a hacer mi tesis, que me tenía que encerrar durante 4 meses. Bueno, me estuve encerrando durante 4 meses con una máquina para sacar un polvito y revolverle no sé qué y no sé qué, porque eso hice una síntesis al final de cuentas, ¿no? Para mi tesis. Y dije, no, yo no quiero esto, o sea, yo no quiero estar como todo el tiempo encerrado en un laboratorio. Llegaba a las 8 de la mañana y me iba hasta que casi oscurecía. Y 4 meses y dije, pues si esto fuera mi trabajo, no, horrible. Ajá, entonces pues no me gustó, y como al mismo tiempo daba clase yo en fines de semana, así como para poder apoyarme con mis gastos y eso, pues me gustaba más dar clases, socializar y demás. Ajá, entonces ya pues dije, pues toco puertas dando clase o sigo estudiando. Entonces ya mejor decidí seguir estudiando, y ahora sí ya en la maestría, pues ya hice una maestría ya más relacionada con la docencia. Específicamente estudié matemática educativa, con especialidad para nivel superior. Ajá, entonces ya eso fue lo que hizo que me llevara a ser docente. Pero pues ya después, o sea, si bien fui docente durante 6 años, ya después en algún momento dije, ya estuvo bueno y ahora me voy a dedicar específicamente a lo mío. Entonces ahorita, pues no sé qué soy, o sea, porque ingeniero no, ingeniero no, porque realmente no trabajo como ingeniero, pues entonces yo no me siento que sea ingeniero. Profe, pues más o menos, porque tampoco no soy maestro en una escuela. YouTuber, siento como que no. Ajá, entonces como que YouTuber, como que tampoco no. TikToker, no. Yo sí estudié. TikToker tampoco. TikToker no cantas, entonces no. ¿O sí? No bailo. Sí bailo, pero Ya no. te vi haciendo los pasitos. TikToker tampoco. Entonces, pues realmente no sé como en qué categoría. Pareciera raro, pero pues yo me voy un poquito más como también como más o menos como ustedes, un poquito más como emprendedor, porque realmente lo que he hecho es como
sí conjuntar todo lo que tiene que ver con educación, pero buscar cómo, sabiendo que tenemos, pues ya ahorita yo tengo más de 6 millones de seguidores en total, cómo usar estos 6 millones de seguidores para poderles ofrecer un producto o servicio. Entonces, pues ahorita tenemos lo que dice Irene, ¿no? Acabamos de terminar un curso de Semana Santa. Ahorita al mismo tiempo, ahorita de hecho de 5 a 7 hay 2 grupos que están paralelos dándose clases, que están dando clases 2 maestros que yo contrato para que me ayuden con esos. Y pues sí, estamos cursos de verano y demás. Entonces, hemos llegado a tener al mismo tiempo hasta 250 alumnos, pero somos más de 10 maestros que yo les contrato. Pues también ahorita ya son 8 libros que llevamos escritos, y digo llevamos porque ya algunos ya están en contoría con mi esposa Irene. ¿Qué más? Pues hicimos una marquita de playeras que igual no tanto funcionó, pero pues ahí más o menos la llevamos. O sea, entonces, pues por eso lo veo como que no tanto como maestro, sino un poquito más como emprendedor, porque buscar la manera de que ya con lo que tenemos y con la experiencia y demás, y que sabemos dar clase, pues ahora como les ofrecemos un producto o servicio, en este caso, pues ha sido más bien servicios, que serán servicios de asesorías. Y también, por ejemplo, si alguien me manda un mensaje y me dice, oye, profe, necesito asesorías de tal tema, no los atiendo yo. Entonces ya lo que hago es que le digo a mi asistente que los atienda directamente, y ella tiene unos 4 o 5 maestros a los que le mando un mensaje y le dice, oye, ¿tú puedes darle la clase? Ah, pues sí, yo puedo. Entonces ya se va canalizando las clases. Entonces ya el maestro se queda con un porcentaje de la clase, y nosotros, por ser ese vínculo, nos quedamos, como empresa, nos quedamos con un porcentaje de esa clase, exactamente. Entonces como lo estamos manejando ahorita. Entonces por eso como que de repente no sé en qué caracterizarme, porque realmente pues como que hacemos un poquito de todo. No, es que realmente son empresarios. Y les voy a decir tal cual, son el Uber de las matemáticas, ¿eh? Sí, el Airbnb de las matemáticas. Son esa plataforma. El matellizo de las matemáticas. Bueno, sí, también el matellizo de las matemáticas. Pero justo ahorita que estabas diciendo cómo ha sido la historia para llegar a lo que son hoy en día, y realmente ese es el proceso del emprendimiento. Sí. Inconscientemente vas midiendo el mercado y dices, aquí hay oportunidad. Sí, claro. Porque también algo de lo que me gustaría tocar el tema es la vocación. Ustedes se ve que tienen vocación, disfrutan de lo que hablan, y eso se transmite. Y creo que muchos crecimos y nos enfrentamos con profesores que de verdad son muy buenos, tienen muchísimo conocimiento, pero no tienen vocación. Y eso inconscientemente limita el aprender, porque que si hay materias complicadas y no hay vocación, es como complicado y te obligan a ti a ser autónomo para aprender, ¿no? Claro. Entonces, creo que tener buenos profesores con vocación, oye, eso es espectacular, y creo que ustedes es lo que hacen. Me imagino que también cuando subcontratan otros profesores, es algo que analizan, ¿no? ¿A quién le vas a dar la responsabilidad? Porque aparte es la imagen corporativa, la imagen de su marca, de Matellizos, donde los que quedan bien o quedan mal serían ustedes, ¿no? Sí, tal cual. Entonces son situaciones que, lo siento, son negocios. En este caso, las matemáticas son negocios. Sí, de hecho, cuando empezamos bueno, voy a decir empecé porque realmente estaba solo todavía ahí cuando empecé con el tema de las asesorías. Ahí fue por una situación en específico así muy, muy chistosa. Estaba construyendo una casa, y entonces recuerdo que me dice el Inge, oye, lo que pasa es que para que alcancemos a terminar el pedacito que falta no recuerdo qué, ¿no? Faltan 30,000 pesos. Y pues yo todavía era profesor en el TEC y en un colegio aparte. Entonces, pues ese era básicamente mi sueldo del mes, ¿no? Y yo le decía, uy, es que pues no te completo, no sé qué. Y me dice, es que me gustaría echarlo de una vez, que porque está fraguando, no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces, es que se necesitaba. Y yo, pues, ¿dónde vas a sacar 30,000 pesos, no? Y ya estamos hablando de hace unos, 7 años, 6 años, ¿no? Bueno, entonces, se necesitaban 30,000 pesos para básicamente ayer, ¿no? Y yo estaba ahí como todo preocupado, ¿qué hago? Y recuerdo que eran vacaciones de verano. Entonces, justamente me agarra ahí, ¿no? Y entonces digo, a la 1 de la mañana, recuerdo. 1 de la mañana, bueno, ya era sábado, pues, ¿no? O sea, eso me lo dice el viernes, y ya pues se hace el sábado en la madrugada, y yo como pensando qué hacer, ¿no? Y yo ya empezaba a tener ingresos de Face y de YouTube, pero no eran la gran cosa, realmente sí te caían que 2,000, 3,000 pesitos en total, ¿no? Entonces pues no podía tener 30,000 pesos ahí nada más, además que yo estaba metiéndole de a poquito a la casa, ¿no? Y entonces resulta
que me dicen, perdón, resulta que ya cuando estoy ahí con esa cosa de la preocupación de los 30,000 pesos, se me ocurre publicar, oigan, ¿quién se metería a un curso que daría en estos días de Semana Santa? Duraría 15 días o no, un mes, creo, 2 horas diarias, de lunes a viernes, y pues ya les planteo, pues, ¿no? Entonces lo publico y les digo, pues si alguien está interesado como para ir monitoreándolo, llena este formulario, les pongo un formulario de Drive, ¿no? Como ahí, como el lo que viendo, ¿no? Ajá. Y entonces pues ya la gente me preguntaba, después empecé a contestar, profe, ¿pero cuánto cobraría? Y yo, pues la verdad es que todavía no veo bien, pero pues mañana les digo si sí hay suficientes interesados. Pues ya me duermo, ¿no? Ya me despierto bien temprano, como a las 11 de la mañana, y y ya pues... Con ojerotas. Bien mal yo. Del helado, y he sufrido. Ay, Hicieron vacaciones. Y ya me despierto. La verdad es que ya ni me acordaba de la publicación que había hecho, pues ahí, ¿no? En ese momento de lucidez que tenía ahí, ¿no? Y entonces veo y tenía más de 200 preregistros. Ajá. Wow. Y yo no inventes. Y entonces pues ya me súper emocioné. Y digo, no, pues sí, pues ¿cuánto les cobro? No sé qué. Y pues ya empiezo como a hacerle cuentas, bla, bla. Y dije, pues voy a cobrar 2,000. O sea, ¿quién pega, pues, no? Y dije, pues esos 2,000, ponle que se me junten 30, o sea, perdón, de esos 2,000, de esos 200 que llenaron el preregistro, pues unos 30, y algo con un grupito de 30. Y ya dije, y de 2,000, porque ya son 60,000, y dije, está súper bien. Écheme el otro piso a la casa. Otro piso, vámonos. Y vámonos. Sí, pues que lleno 3 grupos. Wow. Sí, 3 grupos de 30, entonces esa vez sí metí 90 alumnos en total. Sí, pues no, yo dije, no, pues que estoy yo trabajándole al TEC. Sí, entonces sí dije, la verdad es que, o sea, realmente fue como eso. Y ya le dije al ingeniero, pues que estaba ayudando con la casa, le dije, oye, que la barda ¿cuánto costaba? No, pues que 30,000, ponle aguacate. Aguacate, por favor. Ajá, Fíjate que esto me recuerda mucho a uno de los episodios que de la tuvimos, Simpson. porque hablábamos También. de las habilidades que vas como descubriéndote qué sabes hacer, para Sí. qué eres bueno, y que en el camino te vas encontrando, te vas descubriendo Sí. otro tipo de cosas que no sabías que tenías. Sí. Y me encanta escucharlos porque creo que hoy en día tenemos como todo ese como concepto de que es que yo estudié esto y pues voy a dar clases, o sea, ustedes que decían, voy a dar solamente clases, pero ahorita conociéndolos y saber que ahora ya están siendo emprendedores, empresarios y sobre todo con esas ideas que están haciendo de lo que les apasiona, de lo que ustedes son poderlo transmitir, hacer sobre todo, aparte de quizá sí ganar esa parte, pero también el transmitirlo y dejar como que esa espinita en sus alumnos, Sí, claro. y que transmitan ese mensaje, pues está súper completo su esquema, la verdad, y wow, qué afortunados somos de tenerlos, muchachos. No, pero yo soy un poco más afortunado porque yo fui cliente de Matellizos. Yo fui alumno de las primeras cursos. generaciones. Sí, de hecho fui la primera generación. Posiblemente. Fui de la primera generación. Los fines de semana Ajá. nos daba cursos de matemáticas para los alumnos de bachilleres, justamente con el profe Galeana. Ahí estaba súper bien porque yo, por ejemplo, en ese entonces, yo estaba como segundo de carrera y pues mi mamá la verdad es que no podía ayudarme, ¿no? Entonces ella recuerdo que en ese entonces me daba 150 a la semana y el autobús cobraba 120 en ese entonces, o sea, más o menos para que tengan una comparación, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacía? Pues yo cuando iba al pueblo, pues iba de aventón. Entonces ahí me ponía en la orilla y iba de aventón y de regreso igual de aventón y no había forma, ¿no? De llegar de otra forma. Bueno, no había forma de llegar de otra manera. Y entonces, ya lo que yo tenía que hacer es que trabajaba en Uruapan, o sea, me iba de Rayo Uruapan a trabajar y trabajaba de mesero de repente cuando no faltaba un mesero o si no limpiando los baños del bar. En un barecito trabajaba yo. Entonces yo tenía que trabajar los jueves en la noche y me regresaba viernes en la noche y sábado en la noche y ya me regresaba el domingo a trabajar para acá, o me iba para el pueblo un rato y regresaba, pero todo de aventón y era bien cansado. Entonces sí, evidentemente pues sí empecé a bajar de calificaciones y demás. Y entonces ahí lo que se me ocurrió fue dar clases los fines de semana y justamente donde empecé las generaciones. Sí. Sí, porque recuerdo que estaba 100 pesos al mes. 100 al mes, pero llegué a tener 80. Ajá, entonces, y realmente no, eran nada más, me parece, como 4 grupitos, o sea, 4 grupitos de 20 cada uno, pero pues de todos modos yo alcanzaba a dar, entre sábado y domingo, alcanzaba a cubrir los 4 grupitos. Y en ese entonces eran 8,000 los que me llegaban, ¿no? Ya con esos 100 pesitos por cada uno. Ajá, que para ellos realmente era como, pues no era tanto, y para mí sí era mucho, porque pues yo estaba acostumbrado a que mi mamá daba 150 pesos a la semana.
y ya de repente tener ingresos 8,000 mensuales era como que no Wow, sé. sí. Sí. Oigan, Fui pero como el entonces sí pato. sirven las matemáticas. Claro que sí. Sí, ahí está. Mira. Entonces sí, ahí fue la primera vez que empecé y desde ahí ya no paré de dar cursos particulares en sí. Pero siempre fueron presenciales. Entonces esta anécdota que yo les cuento era porque yo ya no estaba dando clases particulares presenciales, porque ya estaba allá en la Ciudad de México y era más complicado. Entonces ya me había alejado, por así decirlo, no de las clases particulares, hasta que dije, pues bueno, vamos a intentarlo hacer en línea, y fue cuando justamente llegaron, les digo que llegaron, ¿cuántos les dije? ¿100 alumnos? No, fueron 3 grupos en total, 90. Fueron 90 alumnos en total los que llegaron, y ya, fue esa vez que a partir de ahí pues ya no lo solté. Obviamente ahí fueron muchos alumnos porque era en verano. Ya después, pues, que hacía un cursito cada 2 meses, ya daba un grupito, luego así, pero de ahí ya no lo he soltado. Entonces, siempre estamos así metiendo un grupito, o de repente, pues, no se llena, quedan 8 o 9 alumnos, pero igual se les atiende de todos modos. No. Y evidentemente, o sea, lo que dices, o sea, además de que sí, evidentemente nos sirve para que podamos subsistir, ¿no? Y pues, obviamente, seguir con nuestros gastos, apoyar a nuestras familias y demás, pero también, obviamente, hay como un sentido bien padre, como de gratitud, que sentimos por parte de los alumnos que dicen, profe, la verdad es que en este mes aprendí todo lo que no aprendí en primera y secundaria. Y eso sí, como que, ay, qué padre. Porque siempre hacemos encuestas de satisfacción y siempre nos ponen puros 9 y 10 los alumnos, siempre están bien contentos y demás, porque obviamente decimos es que tenemos que hacerlo lo mejor posible para que regresen, ¿no? Y para que nos recomienden y demás. Pero sí, así hemos seguido. No, y como les apasionan las matemáticas, de verdad se nota. O sea, yo como usuario, de verdad, fue muy satisfactorio porque saqué el bachilleres, gracias. Saqué 10 en matemáticas gracias a Matellizos. Así que ya sabe, si usted quiere sacar 10 en esa materia que le cuesta trabajo, ya saben a quién buscar. Oigan, y un tema ahorita muy crucial, la tecnología y la educación. Creo que ustedes han fusionado estos dos términos muy bien, pero para muchos suena hasta de miedo, ¿no? Hay algunas generaciones que están en contra completamente de la tecnología, porque en efecto la tecnología, sabiéndola encauzar, es una herramienta. Sí. Entonces creo que ustedes han hecho un muy buen trabajo. ¿Qué opinan acerca de la tecnología? Sí, justamente ahorita nosotros que estamos dando cursos de mate y de todas las materias relacionadas a ciencias, de cursos de ingreso preparatorio y demás, tratamos de innovar mucho. De hecho, nosotros hemos probado con muchísimas, incluso con las aplicaciones, que es algo básico, ¿no? Sí. Aplicaciones para dar clases. Nos hemos topado con aplicaciones que tienen nada más un lápiz y un borrador y ya. Hemos visto otras y otras hasta llegar a una que realmente nos gusta, por ejemplo, que es justamente lo que creemos que hace que los estudiantes le entiendan un poco más a las matemáticas, detallitos como los colores. Entonces, sí, hemos tratado de buscar incluso como aplicaciones que nos permitan escribir ecuaciones matemáticas al mismo tiempo que subrayar muchas cositas, sí, que parece muy básico, pero que es crucial para los estudiantes. Nos hemos topado con estudiantes que no saben qué es Classroom, ni cómo se utiliza Classroom, que es una aplicación. Sí. Justo cuando empezó la pandemia. Sí, que fue el boom. Sí. Que nosotros creeríamos, bueno, todos los estudiantes saben utilizar Classroom, pero no es así. Nos damos cuenta de algo muy importante en los cursos, y es que los estudiantes saben, ¿cómo se llama este videojuego que es de armar cuadritos? Y ¿Los Rubik? No, es un videojuego. Tetris. Yo dije Rubik. Ya nos ventilamos la edad. Y es justamente eso, o sea, nosotros como maestros se nos olvidan los nombres de esos videojuegos, pero ellos se lo saben así. Sí. Pregunta algo, o sea, el videojuego, cómo se descarga, que hay que instalar un no sé qué, pero Classroom no saben. ¿Cómo se sube una tarea? No saben. Profesora, mi tarea no la pude subir. ¿Por qué no pudiste? Classroom nunca tiene problemas. Es imposible que Classroom tenga un problema. Excusas, no llegan muchas excusas. Pero es justamente porque la tecnología que está relacionada a la educación no les interesa a los estudiantes, lamentablemente. Exacto. Entonces nosotros tratamos justamente de inculcarles eso también en los cursos, porque aparte de que son en línea, deben saber cosas de tecnología, por lo menos. Sí. Y nos han dicho como maestra, ¿y cómo puedo aprender sobre este otro tema? Es muy, muy, muy fácil. Buscar en YouTube Matellizos,
Eso. Eso. Aquí van a aparecer las redes sociales de Mate Jesus para que vayan a seguirlos. Justamente, es muy fácil. Sí. Sí, no saben hacerlo. Y no saben No saben hacerlo. buscar. Nos preocupa mucho eso Sí. y nos llama mucho la atención que pasa eso. Sí. Pero no busquen a otro personaje, a algo, porque Sí. Eso sí saben. Saben la vida completa de muchos influencers. Sí. Así. Sí. Sí, muchísimo. Está raro. No, hay pequeños que no saben leer, pero saben buscar en una tablet, en un teléfono, en un dispositivo, lo que quieren ver. Sí. O sea, tal cual el dedillo ahí está picando. Sí, ya tiene el dedo así, de estar Exacto. buscando. Sí. Híjole, Sí, es que luego sí nos dicen, es que estas generaciones ya vienen con el chip de tecnología. Más o menos. Más o menos. Para lo que les conviene. Para los que le conviene. Así es. Cosas que sean Ya. de ocio normalmente, pero no tienen mucha más ventaja que cuando nosotros fuimos niños, la verdad. No tienen mucha más. Creo que al contrario, creo que tienen la desventaja de la distracción y de que esa poca tolerancia a no estar haciendo nada. A que tengan un rato de querer salir a jugar y que realmente no pueden porque te están pensando en estar en el celular o en la tableta, en cualquier cosa. O sea, tienen realmente más problemas, creo. O sea, yo creo que realmente, si bien está la tecnología que, como dice Irene, no nos sirve a nosotros como docentes, nos sirve un montón, la verdad. El hecho de que exista Zoom, que exista Classroom, que exista Sketchbook, que exista bla, 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 pues nosotros usamos para un montón de cosas. Pero sí nos damos cuenta que realmente los alumnos como tal no usan tantas herramientas tecnológicas en pro de su educación. Y pues muchos te van a dar respuestas también de un video que se encontraron por ahí en TikTok, que era un video súper viral, porque aparentemente el maestro lo hace fácil. Específicamente, por ejemplo, hace poco me agarré haciendo una serie de videos de raíz cuadrada, y por ahí hubo algunos, si no puedo decir que muchos, profesores, entre comillas, para los que no estaban viendo nada más el podcast, algo así como entre comillas, que decían, para sacar una raíz cuadrada nada más sumas los dígitos del número en cuestión y tienes que restarle el índice. Y entonces te ponían algunos ejemplos donde daba. Y pues no van a creer que un montón de gente me estaba poniendo en los comentarios, profe, pero es que así como sí está bien difícil, nada más basta con que sume los dígitos. Y yo, no, pero es que sí, ¿no? Y las personas haciendo eso. Entonces digo, ¿cómo es posible en una época donde tienes ya hasta inteligencias artificiales, tienes Google, tienes YouTube, tienes bla, 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 y que estamos en una época de información, otra vez pose comillas, ¿cómo es posible que haya personas todavía que digan que así se puede hacer cuando tan fácil como pensar en un número tan sencillo como el 100 y ver que con el 100 no me va a dar? Porque si sumo 1 más 0 me da 1, menos 2 me queda menos 1, entonces es imposible que la raíz de 100 sea menos 1. Y entonces, a pesar de que pueden tener ese contraejemplo tan sencillo ahí, las personas de todos modos van y de verdad te ofenden a ti como creador de contenido. Profe, pues si se trata de hacerlo difícil, y empiezan a alegarte, bastaría con bla, 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 y ya te queda el resultado. Pero por eso es que los alumnos no quieren, porque ustedes les decían puras cosas bien difíciles, no sé qué tanto. Y entonces te empiezan como a ofender, pero tú te das cuenta que las personas que te empiezan a ofender, pues son personas que realmente tienen menos conocimientos y son las que van a empezar a discutir normalmente, ¿no? Y las personas que realmente sí más o menos le entienden son las que te van a poner, profe, gracias por el video, que se lo voy a poner a mi hija, que no sé qué tanto. Ajá, entonces, pues bueno, recapitulando eso, ¿no? Si bien estamos en una época donde hay un montón de información, se malusa. Y las personas tienen acceso a tanta cosa que realmente se van por aquello que tenga más vistas, que esté más en tendencia y demás, pero no necesariamente va a ser el mejor contenido. O sea, yo, por ejemplo, la verdad es que los videos de Irene son muy bien hechos. Ella es muy cuidadosa en hacer todo muy a detalle, pero si hablamos respecto a vistas, no es de la que más vistas tiene. Vas a ver que hay otros canales que van a tener un montón más de vistas. ¿Pero por qué? Porque le hacen al chistoso, porque te enseñan el mentado truco, que donde nada más le haces así ya te queda. Y entonces, como realmente las redes no se basan por calidad, sino se basan por el algoritmo donde va haciendo que más personas lo vean, y entonces muchos lo ven nada más por morbo o por criticarlo, pero las personas que llegan buscando algo les aparece ese y piensan que ese que apareció ahí, porque tiene un montón de comentarios, piensan que es el bueno y entonces se la creen. Y entonces eso hace que se haga tanta desinformación. Pero de verdad te llegan una cantidad impresionante de personas que están muy desinformadas. Y sobre todo, pues también, pues los chiquillos, ¿no? También los niños ahí, los chamacos que de repente se ponen a ver videos y realmente no analizan, porque no tienen desarrollado ese criterio justamente, no analizan realmente qué canales o qué plataformas sí les sirven para que puedan aprender bien. Sí, no, pues en resumen, es una de doble filo. De doble filo, ¿no? Y sobre todo con tema de educación. Antes era, cualquier cosa de educación es bueno,
pero ahorita ya hay malinformación también Sí. en la educación. Sí. Y está difícil porque tienes que tener criterio, tienes que ahora sí buscar el respaldo de lo que están diciendo, Sí, está complicado. porque ya es muy fácil caer en esos trucos, entre comillas. Sí. Entonces, creo que sí, invitamos a todos los papás, a todas las personas que consumen este tipo de contenidos a buscar el respaldo Claro. para que sepan que sí y que no. Sí, claro. Y fíjense que se ha caído también en una época de justamente por lo rápido, que por ejemplo, no sé, yo quiero explicar un tema así que yo considero que sea importante, y de repente a mí de verdad, yo siento feo que el video me quedó de 20 minutos, y digo, ay, es que no lo van a ver. Yo estoy seguro que no lo van a ver, y de verdad es frustrante porque dices, es que ¿cómo le hago? ¿Qué le quito? ¿Dónde le recorto? Y ahí estás pensándole para que puedas recortarlo de tal manera que no dure 20 minutos. Sí. Porque tú te metes y ves al otro creador de contenido y explico, entre comillas, lo mismo, pero en 6 Pues. minutos, en 4 minutos, en 2 minutos. Ajá, entonces la mayoría te dice, es que tal lo explicó más rápido, y te empiezan a otra vez con eso. Y la verdad es que dices, pero es que si lo recorto, no va a decir lo que tiene que decir, no se va a construir el conocimiento matemático, no vamos a explicar los porqués, pero te das cuenta que a la gente le importa un cacahuate el porqué. Si no, lo que ellos quieren saber es, a ver, a mí dime dónde le pico, cuál le hago en un minuto. Sí. Ya, Sí. le sumas le quitas el otro, y mira, si tienes esto, nada más multiplícalo y ya te queda. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tú dale así. Entonces el chiquillo se hace y ya va después a la escuela y dice, pues yo entregué la tarea. Y entonces, ¿Y le la entendiste? gran... No, pues no tenía idea. Ajá, y Sí. si se entendiste que hiciste, no. Mucho menos los porqués. Entonces, los que tratamos de hacer contenido que digamos, oye, pues queremos mínimo que Sí. esté pues más o menos bien y que se entiendan los porqués, pues resulta que no nos favorece justamente el algoritmo, porque a pesar de que lo estemos haciendo bien, pues la gente no lo va a querer, porque es muy largo. Porque si como hasta 20 minutos yo para poder aprender regla de 3, si yo ya sé qué tal, me lo explico en 2 minutos, pues yo me voy a ver el de 2 minutos Sí. y ya está. Ajá, entonces eso nos orilla también a nosotros a que de repente vetamos videos, pues que duren 1 minuto. Si es lo que quieren ver, órale. Pero yo siempre les digo, oiga, pero no se conformen con eso, porque realmente yo te estoy explicando un ejemplito nada más y te lo estoy haciendo súper rápido, pero no te estoy explicando realmente nada. Vas a sentir como que aprendiste, pero no aprendiste nada. O sea, nada, vas a replicar lo que dije y no vas a saber ni por qué. Eso es lo malo, pues también. Ok, bueno, pues esta entrevista todavía tiene mucho que dar, pero lo vamos a dejar para un siguiente episodio. Así que queremos que le den un mensaje a nuestra audiencia para que los inviten a consumir su contenido y que los busquen en sus redes sociales, y sobre todo los productos, porque son productos de excelente calidad. Esos libros son exquisitos, sobre todo para los que tienen problemas para aprender estas materias que para muchos son complicadas, porque la técnica que usan me encanta, porque es el libro tiene pues las soluciones para comprobar, pero también están de la mano con los videos, Así es. con todo el material a su alcance. Te has informado, ¿eh? Oh, Ya. claro, pues teníamos que hacer nuestra tarea, ¿no? No, desde siempre los he seguido en sus redes sociales y me inspira y me gusta, entonces, pues díganlo ustedes, inviten a nuestra Sí. audiencia. Pues bueno, Irene hace videos de física, como decía hace ratito, ya tiene un par de mesecitos que no está subiendo videos, pero es porque estamos en un proyecto así muy, muy choncho, que ya más adelante les platicaremos de qué se trata, pero les vamos adelantando que es algo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana, entonces estamos por ahí trabajando con algo ahí interesante, y entonces pues ahorita hemos estado así muy, muy ocupados, entonces por eso ya no está subiendo más videos, pero sí se va a seguir haciendo, entonces ahí tiene ya algunos de Muy bien. física. Sí. En el caso mío, yo sí sigo subiendo videos todos los días. Pues subo principalmente a YouTube, es donde más subo y es donde les recomiendo más verlos, justamente porque son videos donde se dedica tiempo para que podamos aprender bien las cosas y no nada más un pasoncito así, ¿no? Porque de repente se meten a TikTok, también tengo videos así, pero tengo videos que son para ese tipo de público, que nada más quiere verlos como por entretenimiento y realmente no va a aprender la gran cosa. Pero si ustedes sí quieren aprender, les recomiendo mi canal en YouTube que se llama Matemáticas con Grajeda. Ahora, respecto a los productos, principalmente pues es el tema de los libros. En efecto, los libros son libros de autoaprendizaje. Normalmente tú vas a encontrarte libros, por ejemplo, como Baldor, que es muy buen libro, pero el libro de Baldor, el álgebra de Baldor específicamente, que es el más famoso, no es ni de chiste un libro de autoaprendizaje, no lo es.
Aunque muchas personas, como es el más famoso, pues dicen, el Baldor, yo aprendí con el Baldor. Les preguntas algo y no saben tampoco. Pero saben que el Baldor sirve, ¿no? Sí. Entonces, ese es un buen libro para poder hacer ejercicios, el Baldor, porque tiene más de 6,500 ejercicios. Entonces, pues puedes practicar, pero no te enseña tal cual. Ahora, existen libros de texto, por ejemplo, como los que ves de Santillana y demás. Esos son libros que son de texto tal cual, pero necesitan una guía también, para que el maestro les diga, ahora van a hacer tal página y aquí yo te corrijo y demás. Ahora, ¿qué ventaja tienen los libros como los que he escrito? La ventaja que tienen es que van a tener un código QR o un enlace, si en caso de que lo compren en PDF, para que tú escanees con tu teléfono el código QR o le picas el enlace si es que lo tienes virtual y entonces vas a ver el tema. Supongamos es mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. Entonces ves él o los videos, depende, de repente son hasta 3 a 5 videos por el tema. Entonces ves los videos, cada video entre 5 y 25 minutos. Ya que los ves, viene una serie de ejercicios para que puedas practicar. Ahora, hasta el final viene un concentrado de respuestas y ya te fijas si te salieron bien o no. Y si no te salió bien alguno, te fijas en uno de los anexos porque ahí vienen las explicaciones en texto. Entonces, de tal manera que el alumno puede aprender de manera autónoma, sin necesidad de que alguien le esté corrigiendo y demás, porque puede estar aprendiendo directamente con los videos y ejercitando con los ejercicios, valga la redundancia, que vienen ahí en el libro. Entonces son los que yo les recomiendo realmente. Ahorita ya tan solo del libro de primero y secundaria ya son más de 6,000 unidades vendidas en físico y en PDF pues ya se perdimos la cuenta. Eso. No sé cuántos son exactamente, pero sí hemos vendido bastantes libros en PDF también. El que más he vendido es ese, el Problemario 1, que fue el primero que escribí. Desde mi punto de vista no es el más bonito que tengo, porque como fue el primero, sí hay cositas que digo, como que todavía hay que mejorarle. Obviamente la gente lo siente bien, ¿no? Pero pues conforme va uno como avanzando, dice, uy, como que aquí me faltó esto, ¿no? Sí. Yo del que me siento más orgulloso, que creo que fue muy revisado, que incluso mi esposa me ayudó a revisarlo bien y todo, fue el de la aritmética, que es el último que sacamos. Ese ya es mucho más completo y les puede servir para alumnos desde 12 a 13 años hasta la universidad si es que no tienen buenas bases en aritmética. Y la idea es la misma para todos los libros. Entonces, pues bueno, ahí invitarlos para que hagan eso y para que por ahí nos sigan en las redes sociales. Muchas gracias. Irene, invítanos también a que te sigan en tus redes sociales. Yo ahorita estoy trabajando con mi esposo también en los libros. Siempre creemos que dos cabezas piensan mejor que una. Y pues estamos uniendo ahí todas nuestras ideas, todo lo que sabemos y lo que podemos hacer. Así que sí los invitamos a que adquieran los libros, ya sea en PDF, en físico, solamente no los adquieran ahí pirateados. Exacto, con la piratería. Esos dos. Y pues la verdad es que sí son buenos libros desde mi punto de vista. Yo he ayudado a revisar algunos de los libros de mi esposo. Creo que he trabajado directamente en en una guía, ¿verdad? Contigo. De ingreso a preparatoria. Entonces sí creemos que es algo que les puede ayudar y sí queremos invitarlos a que pues consuman este tipo de contenido. Pues chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Adelante. Bueno, sí, aprovechando. Es que antes, cuando recién saqué el Problemario 1, o sea, el primer libro que es el problema de secundaria, imprimí 1,000 piezas y nada más lo vendía en físico, nada más. Y yo me rehusaba a venderlo en PDF porque decía, si lo vendo en PDF, pues todo el mundo se lo va a pasar, ¿no? Y nadie va a comprar el físico. Entonces era como ahí algo que me daba miedo. Entonces, pues ya, yo no lo vendía. Y un día me meto hacia Google y le puse Jesús Grajeda. Y en las búsquedas decía, Jesús Grajeda, libros gratis PDF. Y aparecía así. Y ya que me meto, y no, pues más de 20 páginas donde aparecían así como que descarga el libro de Jesús. No, pues que no sé cuántos dólares. Incluso sí, y entonces incluso algunas páginas que estaban en italiano totalmente, y la página en italiano toda, y ya no sé, pues todo en italiano, que decía pínchale aquí para descargarlo, no sé qué tanto, pero todas era de que suscríbete o paga y no sé qué tanto. Y ya no inventen, o sea, estos compas están haciendo negocio. Sí, y entonces había una que tenía el PDF, ya después la tumbamos con alguien que me ayudó como a demandarle y demás, y no sé qué hizo, ¿no? Para que tumbaran ese contenido que pues al final estaba pirateado. Pero yo todavía no tenía la versión de PDF de mi libro. O sea, bueno, yo tenía la mía, no, pero no la había hecho yo para venderla. Y la verdad es que les quedó bien bonito escaneado. Hasta yo lo descargué, yo me lo compré también. Apoyando la economía. Apoyando a estos señores. Y que, pues, la verdad es que lo escanearon bien. Sí, bien escaneadito. Yo se me figura como que si lo rompieron, para que les quedara bien escaneada cada una de las hojas. Y no se viera como el lomo y demás. Entonces ya después la descargué y estaba bien escaneado. Bien, lo descargué, perdón, y bien descargado. ¿Y es el que ya estás vendiendo? Sí, ya después. Hace que vendo.
Alguien nos quedó mejor que a mí. No. Sí, entonces, pues sí, no la piratería y pues sí, mejor cómprenos Sí. a nosotros para poder apoyar a la casa del Señor Jesús, Grajeda. Sí, muy bien. Muy bien, pues ahí está la invitación, ya saben, hay que consumir productos originales. Mate Jesus. Pues Jesús muchísimas, Grajeda. muchas gracias de verdad Gracias a por Ustedes. acompañarnos en este espacio. Tenemos de verdad un calibre de empresarios que vienen a sentarse aquí con nosotros, a platicarnos un poquito de su experiencia, y la verdad es que tienen mucho que pues compartirnos, y qué padre, muy inspirador de verdad tenerlos aquí. Muy inspirador, y sé que va a inspirar a más de uno ahí detrás de nuestra audiencia. Y gracias, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Nos dio muchísimo gusto tenerlos. Va a haber una parte 2. Sí. Va a haber una parte 2. Tiene Dos que y haber tres. una parte 2 y 2. 3, ¿por qué no? Pero qué padre tener estos empresarios, porque son empresarios. Así Son es. empresarios con más de 6 millones de seguidores, pero son empresarios también. Ojalá fueran pesos. Primeramente, Sí, la verdad yo también, gracias por estar aquí. La verdad es que nos quedamos cortos con el episodio, pero la verdad se les nota su creatividad, su potencial y sobre todo ese conocimiento y responsabilidad, porque es una gran responsabilidad transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones. Y pues este es un llamado para todos, para ser conscientes de lo que estamos consumiendo en contenido, tanto a las nuevas generaciones y pues sobre todo nosotros que también seamos críticos con el contenido que vemos. Y pues muchas gracias, muchas muchísimas Sí. gracias. Y pues qué buen café. Qué buenas ideas. Y qué buenos negocios. Hasta la próxima. Así que buenas matemáticas. Excelente.